Buenos días, mi nombre es Nancy Guadalupe Vela Noyola y soy tu tutora del taller de lectura y redacción 2. En esta asesoría virtual me gustaría hablar acerca de los signos de puntuación. En primer lugar, para darnos cuenta de la importancia de los signos de puntuación, traje esta frase que podemos observar en la pantalla, en la parte de arriba, que dice: si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Como podemos ver, le falta una coma. Seguramente si tú eres mujer pondrías la coma después de la palabra mujer para que leyera: si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Sin embargo, si eres hombre, seguramente lo pondrías después de tiene, para que dijera: si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Y pues con esto nos damos cuenta que un solo signo de puntuación puede cambiar el sentido completo de toda una oración. Y por eso es muy importante ponerlos. Los signos de puntuación son punto y seguido, punto y aparte, punto final, punto suspensivo, dos puntos, signos de admiración, signos de interrogación, coma, punto y coma, comillas y paréntesis. En primer lugar, el punto y seguido sirve para separar ideas de un párrafo. Es importante tener en cuenta que después del punto y seguido, la frase que sigue, la palabra que sigue, comienza con mayúsculas. Podemos observar en la segunda frase de la pantalla un ejemplo que dice: Lynn nació en Wasson, lugar de una región húmeda y verde. Su niñez había sido alegre entre prados blancos y árboles floridos. Como podemos observar, el punto y seguido está después de la palabra verde, ya que estas son dos oraciones que están muy relacionadas entre sí y por lo tanto no es necesario ponerlas en párrafos diferentes. Un error común en este signo de puntuación, punto y seguido, es sustituir el punto y seguido por un punto y aparte, separando dos frases que están muy unidas. Si hacemos esto, hacemos que luego nuestro texto parezca como un conjunto de ideas desordenadas y que no tienen relación entre sí, en vez de darle fluidez. El punto y aparte sirve para indicar que un párrafo termina y también se utiliza en listas de elementos breves. En el ejemplo que aparece en la pantalla podemos observar dos párrafos. El primero dice: desde muy pequeño dibujaba peces y pájaros en las piedras lavadas del río, y rebaños y pastores en las maderas de los establos. El yeso y el carbón eran lápices mágicos en sus manitas de niño. Lee creció. En las aldeas y en los pueblos próximos todos hablaban de Lee. Mucha gente venía por los caminos para ver las pinturas del joven artista. Como podemos observar, los dos párrafos, aunque hablan del mismo tema, porque están dentro del mismo texto, tienen una idea central totalmente diferente. La primera se enfoca en lo que Lee hacía, y la segunda ya empieza a hablar de cuando Lee creció y de que su fama se extendía por el pueblo y por los pueblos y aldeas. Por eso es importante separarlas. Cuando nosotros omitimos el uso del punto y aparte, nuestro texto luego parece luego le falta, es muy difícil de comprender, ya que parece que está todo junto y para el lector resulta aburrido leer un texto muy, muy grande donde no hay pausas. También mencioné que el punto y aparte se utiliza para enlistar elementos. Por ejemplo, si yo pongo los signos de puntuación son punto y seguido, punto, y luego aparte, punto y aparte, punto, y luego el que sigue, punto final, punto, para ir separando las listas de los elementos de la lista. A continuación, les voy a compartir la segunda pantalla. Sigue el punto final. El punto final se utiliza para indicar que un texto terminó y también en las abreviaturas, como podemos ver en el primer ejemplo de la pantalla. Atentamente, doctor e ingeniero, para
para abreviarla se utiliza el punto final al final de esas abreviaturas. Enseguida, los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos tienen muchos usos diferentes. Primero se usa para dejar una idea incompleta con la intención de generar suspenso, como por ejemplo las dos frases que tenemos en la pantalla, pero ¿y si algo sale mal? Y de repente lo descubrí. Como podemos ver, en ambos casos los puntos suspensivos causan suspenso y pues dejan la idea incompleta. También los puntos suspensivos se usan para sugerir una interrupción en lo que un personaje está diciendo. Por ejemplo, las otras dos frases que podemos observar en la pantalla. Otros usos de los puntos suspensivos, aunque no son tan comunes, es cuando se da por hecho algo que ya se sabe. Por ejemplo, camarón que se duerme y puntos suspensivos porque supuestamente el lector ya sabe lo que sigue. Se lo lleva a la corriente. También se utiliza para cuando se copia un texto y se omite una parte. Esto se escribe entre corchetes. Por ejemplo, en el texto que aparece en pantalla se copió literalmente de otro texto, pero para no copiarlo todo, se pone 3 puntos antes y 3 puntos después. Podemos observar en los últimos ejemplos dos frases que muestran algunos errores comunes que las personas hacen al utilizar los signos de admiración y de interrogación. Por ejemplo, muchas veces cambiamos los signos de exclamación y ponemos el que debería de ir primero al final y el del final primero. La frase de ayúdenme está escrita incorrectamente, ya que los signos están cambiados. Asimismo, en el signo de interrogación, que se usa para hacer preguntas, ¿quieres que te traiga un pastel? Tiene el signo de interrogación solamente al final, cuando debería de estar pues también al principio. Uso de los dos puntos. Los dos puntos se utilizan antes de hacer una enumeración. Por ejemplo, un día Lee pintó un cuadro maravilloso. 2 puntos, el transparente cielo de su infancia. Bueno, aquí no se está utilizando una enumeración, pero los dos puntos también se utilizan antes de enunciar una conclusión importante. Por ejemplo, un día Lee pintó un cuadro maravilloso, 2 puntos, el transparente cielo de su infancia. Esa es la conclusión principal que se quiere decir. Y los 2 puntos, este uso casi nunca se le da, pero causa más suspenso o más interés en el lector cuando está leyendo un texto donde los 2 puntos anuncian una conclusión. También los 2 puntos se usan para una enumeración. Por ejemplo, en el segundo párrafo de la imagen podemos ver, mis actividades favoritas son 2 puntos, jugar tenis, tomar fotografías, salir a correr, dibujar y cantar. Los 2 puntos están antes de la enumeración. También se utilizan antes de una cita textual y después de los encabezados de cartas, notas y circulares. Por ejemplo, estimado señor, 2 puntos, y enseguida se escribe el mensaje. A continuación, el uso de la coma. El uso principal de la coma es para indicar que hay que hacer una pausa breve en la lectura para que su comprensión sea más clara. Un tip importante es leer la oración en voz alta y darse cuenta en dónde necesitamos hacer una pausa para que la oración tenga sentido. Cuando usamos la coma para enumerar una lista de palabras, es importante tener en cuenta que estas palabras tienen que ser de la misma categoría, es decir, o todos verbos o todos sustantivos. Por ejemplo, en las frases que tenemos en la pantalla podemos observar, mis actividades favoritas son jugar tenis, coma, tomar fotografías, coma, salir a correr, coma, dibujar y cantar. Todos estos elementos son verbos, por lo tanto pueden irse separando entre comas. También es necesario comprar 2 puntos, tomates, coma, plátanos, coma, huevos y manzanas. Otro uso de la coma es para enlazar oraciones que se refieren al mismo tema. Por ejemplo, yo tenía mucho sueño, coma, había dormido tan solo 2 horas. Estas dos se refieren a un mismo tema y es la misma idea.
Una frase es la explicación de la otra, por lo tanto, van juntas. En sus trabajos he notado muchos errores en los que confunden la coma con el punto y coma. Un tip para saber si va punto y coma o coma es ver si las dos frases que queremos separar son independientes o dependientes. Cuando una frase depende de la otra, entonces se pone una coma, pero cuando las dos frases son independientes por sí mismas, se pone punto y coma. Con independientes por sí mismas me refiero a que pueden ser leídas de manera individual y aún así tienen sentido. Por ejemplo, yo tenía mucho sueño. Había dormido tan solo 2 horas. Si simplemente leemos había dormido tan solo 2 horas, nos damos cuenta que esa es la explicación de algo y pues necesita ser separada por coma, ya que las dos oraciones están muy relacionadas entre sí. Otro uso de la coma es antes de las palabras más, sino, pero, aunque, siquiera. Un ejemplo es, quiero acompañarte, coma, más no puedo. También se usa antes de las expresiones esto es, en fin, sin embargo, es decir, por lo tanto, por consiguiente, no obstante. En sus trabajos he notado que usan muy poco estas palabras y a veces los textos les falta coherencia porque no usamos esos nexos que le dan más cohesión al texto, como los que acabo de decir. Sin embargo, es decir, por lo tanto. También otro uso de la coma es para agregar descripciones dentro de una misma frase. Es muy importante darse cuenta que solo entre comas cuando podemos quitar esa frase y la oración sigue teniendo sentido. Si esa frase la quitamos y la oración deja de tener sentido, entonces no va entre comas. Por ejemplo, mi hermana, la bailarina, tiene una competencia la próxima semana. Si quito la bailarina, que es la frase que está entre comas, sigue teniendo sentido. Mi hermana tiene una competencia la próxima semana. Igualmente, el ejemplo que aparece en sus apuntes en Blackboard dice, las serpientes, todo un misterio, siguen siendo muy temidas en el mundo. Si quito la frase que está entre comas, sigue teniendo sentido. Las serpientes siguen siendo muy temidas en el mundo. Otro uso de la coma es para separar elementos de lugar y fecha. Ahora viene el punto y coma. El punto y coma se asemeja mucho a la coma, sin embargo es para separar dos frases independientes, pero que guardan relación entre ellas. Por ejemplo, no podemos vivir esperando a que ganemos la lotería. Hay que trabajar duro para ganar lo que tenemos. Las dos frases son independientes. Hay que trabajar duro para ganar lo que tenemos. No podemos vivir esperando a que ganemos la lotería. Y sin embargo, como se relacionan mucho, las uno con un punto y coma. También el punto y coma se usa para separar lista de elementos que a la vez presentan una breve descripción escrita entre comas. Por ejemplo, mis hermanos son Ana, que es muy inteligente, Pablo, que estudia ingeniería, María, la bailarina, Daniela, la gimnasta, y Pedro, que es muy travieso. Como podemos ver, pues estamos enlistando elementos, pero que a la vez están siendo descritos por una frase entre comas, para que la frase no se vea llena de comas y cause cierta confusión en el lector, se utiliza el punto y coma. Otros signos de puntuación incluyen las comillas, las cuales se usan al final y al principio de las citas textuales, y el paréntesis para expresar ideas aclaratorias o también para indicar fechas y autores o capítulos dentro de un solo texto. Y pues esto es todo, espero que les haya servido.